Buenas tardes. Bueno, es un gustazo presentar a Francisco Fonturbel, ¿sí? Un ecólogo evolutivo de la Universidad Católica de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y que tiene un amplio espectro de experiencias en ciencias ambientales, biología de la conservación, biología evolutiva y particularmente ecología evolutiva, de lo que hoy nos complace escuchar. Así que sin más, Francisco, te dejo con tu charla. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al público, gracias Silvia. Silvia estará atendiendo el chat y pasamos a la conferencia. Desde el Laboratorio de Ecología Integrativa nos habla Francisco Fonturbel. Muchas gracias, Mariano. Gracias también, Silvia, por la invitación a dar esta charla, ¿no? Estaba prevista para el año pasado, pero por situaciones que todos conocemos no se pudo hacer, así que ahora la vamos a hacer de forma virtual. ¿Sí? ¿Me confirman si se ve la presentación, por favor? Se ve perfecto. ¿Sí? Aún no está pasando en el streaming. Ah, yo lo veo. Ok, un tema de... Sí, al parecer ahí apareció en el streaming. Perfecto. Entonces, bueno, muy buenas tardes a Adelante. todos. Gracias por estar acá. Hoy día les voy a compartir una charla titulada Muérdagos en un mundo cambiante, una premonición de un futuro no análogo. Y voy a partir esta charla primero hablando de estas maravillosas plantas que son los muérdagos. Y nosotros cuando pensamos en parásitos, normalmente nos imaginamos en una pulga, nos imaginamos en una garrapata, ¿no? Una buena tenia intestinal, y rara vez asumimos que también hay plantas que son parásitas. Y pues son bastante menos abundantes que los animales parásitos, pero son súper importantes en una variedad de ecosistemas. Y es así que un grupo de plantas del orden de las santalales desarrolló esta forma de vida hace varios miles de años. Y hoy en día en el mundo existen unas 1.400 especies de muérdagos distribuidas en 5 familias a lo largo de este orden santalales, que cumplen un importante rol ecológico. Un trabajo reciente de David Watson pone el origen de los muérdagos en las plantas parásitas de raíz, que son más abundantes y tienen más especies que los muérdagos, y al parecer estos primeros parásitos aéreos, que hoy día denominamos muérdagos, habrían llegado a la copa de los árboles por medio de los primeros mamíferos. Y ahí puse la foto de nuestro buen monito del monte, ¿sí? Esta especie tan maravillosa que compartimos entre Chile y Argentina, porque posiblemente fueron los ancestros del monito del monte los que se encargaron de llevar este proceso, ¿sí? Entonces, cuando los dinosaurios iban en retirada y los mamíferos empezaron a tener su rol protagónico en estos ambientes, según la evidencia que recolectó David Watson a partir de varias filogenias y a partir de secuencias moleculares, habrían sido estos primeros marsupiales los que se encargaron de llevar estas plantas parásitas desde las raíces hasta la copa de los árboles, ¿no? Y tiene sentido que, como lo descubrió Guillermo Amico hace poco más de 20 años ya en Bariloche, sean estos animalitos precisamente los dispersores legítimos de las semillas de estos muérdagos que tenemos en los bosques lluviosos templados, ¿no? Entonces es una asociación al parecer bastante más antigua de lo que nosotros pensábamos y que tiene una importancia ecosistémica muy grande, ya que los muérdagos son más que un parásito. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de un parásito, normalmente se nos viene a la cabeza algo malo, ¿sí? Un chupasangre, un animal que se aprovecha del otro y le genera un daño. Pero en realidad las plantas parásitas tienen también un rol muy clave en el ambiente, y esta idea cambia radicalmente con este review de 2001 de David Watson, en que él pone que los muérdagos son un recurso clave en los bosques, ¿sí? Y seguramente los que están ahora más hacia el sur, ¿no? Cerca de Bariloche o esa zona,
¿no? A pesar de que es invierno y hace mucho frío y no hay muchas plantas en flor, están estas florcitas rojas por todas partes, que son los muérdagos. Y precisamente los muérdagos tienen esta característica de proveer alimento a muchas especies de animales en tiempos de escasez, ¿no? Entonces, suelen tener una fenología bastante peculiar, bastante particular, y florecen en épocas en que el resto no está en flor. Y más adelante, el mismo David Watson publica este otro trabajo que vemos abajo en el Journal of Ecology, en que habla de los efectos de facilitación que tienen los muérdagos, ¿no? Entonces, esta facilitación tiene varios aspectos y lo que ellos vieron principalmente es que la hojarasca de los muérdagos tiene un rol como abono en los sistemas donde están, que es súper importante para facilitar otras plantas, ¿no? Entonces, dado que los muérdagos absorben agua y nutrientes de las plantas que parasitan, son capaces de concentrar una gran cantidad de nutrientes en las hojas, y cuando estas hojas caen, esa hojarasca rica en nutrientes facilita la existencia de muchas otras plantas. También generan microhábitat para muchas especies de animales, y recientemente se ha visto que incluso tienen un rol de moderación de la temperatura en las ciudades. Entonces, en estos últimos años, todos hemos visto estos eventos climáticos extremos. Entonces, en aquellas ciudades donde había mucho muérdago en los árboles urbanos, habían un par de grados centígrados menos que en aquellas donde no, ¿no? Entonces, tienen incluso un cierto rol en la regulación del clima. Entonces, durante muchos años, los muérdagos fueron considerados pestes en los sistemas agrícolas, ¿no? Principalmente en aquellos que tienen árboles frutales, porque los muérdagos disminuyen en alguna medida el rendimiento de estos árboles frutales, e incluso hay un par de libros ahí que hablan sobre cómo controlar los muérdagos en estos sistemas y plantear una serie de técnicas para removerlos efectivamente y que no vuelvan a crecer porque comprometen la producción de la fruta. Pero en contraparte son un recurso súper importante en los bosques y en otros sistemas, porque proveen alimento para muchas especies de animales en épocas de escasez. Y que hay un trabajo muy bonito que publicó Marcelo Eisen en el 2013 en Ecology, donde habla de toda esta relación del picaflor chico y el muérdago que florece en el invierno, y cómo es prácticamente la única fuente de alimento para el picaflor durante todo el invierno. Y después en el verano es la principal fuente de alimento del monito del monte, aquel pequeño marsupial que les mostraba hace unos momentos, ¿no? Y cómo esta asociación se mantiene en los bosques y es súper importante para el funcionamiento de estos bosques. Entonces, los muérdagos, aparte de estas interacciones con los animales, presentan interacciones con otras plantas que también son muy relevantes, ¿no? Entonces, los muérdagos no solo tienen un rol crítico en las interacciones planta-animal, sino que también tienen un rol muy importante en las interacciones planta-planta. Entonces, al igual que los animales parásitos, las plantas parásitas necesitan de un hospedero competente, ¿sí? No pueden parasitar cualquier especie de planta, y los muérdagos tienen un rango de hospederos muy variable, yendo desde los super especialistas que parasitan únicamente una especie o un par de especies, hasta otros sumamente generalistas como el Viscum album en Europa, que parasita más de 400 especies distintas de plantas. Por otro lado, emplean este mecanismo de facilitación por la hojarasca que les comentaba hace un momento, ¿sí? Concentran nutrientes en estas hojas, y cuando estas hojas caen son un abono para las otras plantas. Y también tienen un sistema de facilitación por atracción de mutualistas, ¿no? Entonces lo voy a mostrar en detalle en un minuto más, ¿no? Pero dado que el muérdago es atractivo para los polinizadores y los dispersores de semillas, eso tiene un beneficio secundario también en las plantas hospederas por la atracción de estos mutualistas. Y otro aspecto interesante de las interacciones planta-planta es la diferencia entre los hemiparásitos y los holoparásitos. Entonces, la mayor parte de los muérdagos que nosotros vemos son hemiparásitos, como este de arriba, ¿no? Y hemiparásitos quiere decir que son semiparásitos. Entonces,
obtienen parte de su nutrición por parasitismo, pero también tienen hojas verdes que hacen fotosíntesis y generan otra parte de su alimento por esta vía. En cambio, los holoparásitos, como el que vemos abajo, ¿sí?, están completamente dentro del hospedero, dependen completamente del hospedero para su nutrición y simplemente sacan para afuera las flores y los frutos en la época reproductiva, ¿no? Entonces, estas son interacciones muy distintas y tienen todo un trasfondo evolutivo en la forma en que los muérdagos se conectan a los hospederos, y al parecer eso también está muy relacionado con el rango de hospederos, ¿no? Entonces, es común que los holoparásitos sean mucho más específicos en cuántas especies de plantas pueden parasitar que los hemiparásitos. Entonces, cuando pensamos en esta idea del parasitismo y el mutualismo, ¿sí?, nosotros nos vamos deshaciendo de a poco de esta idea vieja del libro de texto de ecología, de que parasitismo y mutualismo son dos interacciones separadas e independientes en esta tablita de interacciones que seguramente todos vimos en la universidad en algún momento, que tenemos las combinaciones de interacción positivo-positivo, positivo-negativo, negativo-negativo, y le vamos poniendo etiquetas a esto. Pero, en cambio, hay mucha evidencia relativamente nueva que sugiere que parasitismo y mutualismo podrían ser más bien dos extremos de un continuo. Estas ideas empezaron a decantar con las micorrizas. Entonces, en el momento en que una planta forma una asociación con el hongo micorrízico, si el suelo en el que vive la planta es pobre, la asociación está más bien hacia la parte verde, ¿no?, porque hay un beneficio. Entonces, todas estas interacciones son como un negocio, ¿sí? Uno invierte algo y tiene una ganancia y saca un balance, ¿no? Entonces, si yo invertí 100 pesos y gané 150, ¿sí?, tengo un beneficio de 50, pero si yo invertí 100 pesos y recuperé 80, tengo un perjuicio de 20. Entonces, en estos casos es algo parecido, y ese modelo se empleó con las micorrizas. Entonces, si el suelo es pobre, la ganancia de la planta de cargar con el hongo micorrízico genera un beneficio en la absorción de nutrientes. Y, en cambio, si el suelo es rico en nutrientes y no tiene limitación de este tipo, el cargar con el hongo micorrízico genera un costo, ¿sí? Y esto se ha podido manipular en laboratorio, cambiando experimentalmente las condiciones de nutrición del suelo para hacer que las plantas con micorrizas se vayan moviendo en este continuo. Y en base a esa idea, sin tener mucho que ver con las micorrizas, nosotros nos preguntamos hace unos años si esto mismo se podía dar en estos sistemas, ¿no? Entonces, nosotros teníamos bastante claro que la asociación entre el muérdago y el polinizador era mutualista, ¿sí?, porque el polinizador tiene una fuente de alimento que durante el invierno es prácticamente su única fuente de alimento, y en cambio el muérdago prácticamente monopoliza los servicios de polinización de este polinizador durante el invierno. Y en el verano, el monito genera los servicios de dispersión, ¿sí? Más al norte también hay varias especies de aves, ¿no?, como la tenca, que intervienen en este sistema, y los animales obtienen el beneficio de los alimentos. Pero, ¿qué pasa con la interacción entre el muérdago y su planta hospedera? ¿Sí? Entonces ahí nosotros nos preguntamos hace un tiempo qué pasa en esa relación, ¿sí? En qué extremo de este gradiente negativo-positivo se encuentra esa relación, ¿sí? Entonces, normalmente uno piensa, bueno, parásito tiene que ser negativo y está en el extremo rojo, pero nosotros pusimos a prueba esto en la selva costera valdiviana y pensamos en el siguiente modelo. ¿Sí? Arriba tenemos una planta hospedera no parasitada, ¿sí? En este caso era el arrayán espinoso, el Rhaphitamnus espinosus. Entonces el Rhaphitamnus tiene unas flores, ¿sí?, que son visitadas por algunos polinizadores, tiene unos frutitos morados que son bastante desagradables de sabor, por lo menos al gusto humano, quizás a los animales les parece distinto, ¿no? Y también son consumidos por algunos frugívoros. En cambio, aquellos arrayanes que están parasitados con el muérdago atraen una mayor cantidad y una mayor diversidad de visitantes que polinizan las flores del muérdago y también las del arrayán espinoso,
y también atraen una mayor cantidad y diversidad de frugívoros que se alimentan de los frutos del muérdago y de la rayán espinosa, ¿no? Entonces, dado que el arrayán parasitado contiene al muérdago que presenta recursos de alimento de alta cantidad, se hace más atractivo que el no parasitado. Y en este trabajo, publicado en 2004, que fue la tesis de Alina Candia, una estudiante que codirigimos con Rodrigo Medel, observamos precisamente eso. En términos de polinización, no encontramos un beneficio neto, pero en términos de dispersión de semillas sí había un aumento notable de la lluvia de semillas debajo de aquellas plantas parasitadas. Y lo más interesante de esto fue que las plantas parasitadas tuvieron un reclutamiento de hasta 4 veces más respecto a las plantas no parasitadas, ¿no? Entonces, a pesar de que este parasitismo tiene un costo, los arrayanes espinosos que estaban parasitados les iba mejor en términos reproductivos que aquellos que no estaban parasitados. Entonces, yo elegí a los muérdagos, ¿sí?, como una especie modelo para esto, por la especificidad que tienen estas interacciones, ¿no? Entonces, por un lado, están las interacciones planta-planta que les comentaba hace un momento, ¿sí? Los muérdagos no pueden crecer sobre cualquier especie de planta, necesitan llegar a un hospedero competente, a una especie de planta competente, pero los mutualismos con los animales también tienen una característica especial que normalmente son un poco más especializados que lo que uno esperaría al azar en una comunidad, ¿no? Particularmente, aquí es muy importante el tema de la dispersión de semillas, porque dado que estas son plantas que crecen sobre otra planta, las semillas tienen que llegar al lugar adecuado donde crecer, ¿no? Entonces, si estas semillas se caen al suelo, no son capaces de germinar e enraizar como lo haría una planta común, sino que necesitan de un vector que deposite esta semilla en el lugar correcto de la planta hospedera. Y ese puede ser un pequeño mamífero como este, o puede ser un ave frugívora que se perche sobre el árbol y defeque la semillita en la rama donde tiene que crecer. Y precisamente este análisis que hizo David Watson con John, que fue uno de sus estudiantes, muestra que en este caso, ¿sí?, tenemos lo contrario de la mayor parte de los sistemas, en que la especialización es más común que el generalismo, ¿no? Entonces, las aves especialistas en alimentarse de muérdagos son más comunes que las aves generalistas que se alimentan de muérdagos, entre muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, a David le gustan siempre estos títulos muy llamativos, ¿no? Entonces, sí, así esto era, ¿no?, un Johnny Appleseed, una historia de un niño llamado Johnny que iba por el bosque dejando semillas, ¿no? Entonces, si son, ¿no?, de estas aves especialistas en muérdagos, realmente los buena onda que van en el bosque dejando semillas y reclutando los muérdagos, o utilizan estos sistemas como un mercado de autoservicio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos bastante evidencia que estos sistemas muy especializados tienden a reducir el flujo de genes a nivel del paisaje respecto a los sistemas más generalistas, y que tienden a concentrar el reclutamiento de los muérdagos en un punto específico, ¿no? Entonces, eso para el animal es re bueno, porque tiene todas las plantas juntas, ¿sí? Tiene un gran refrigerador que lo abre y tiene toda la comida ahí, y no tiene que movilizarse a otro lado a buscar comida. Pero demográficamente, genéticamente, para la planta esto puede tener un costo, ¿no? Entonces son sistemas súper interesantes para plantearse una serie de preguntas, y la pregunta que les voy a plantear hoy día, y si se quedan con más interrogantes que respuestas después de la charla, creo que hice bien mi trabajo, porque realmente hay muchas cosas en esto que todavía nos quedan por entender, y la pregunta clave acá es qué pasa con estas interacciones en un mundo cambiante. Esto es algo que ha ido aumentando exponencialmente en el tiempo, y yo creo que no hay nadie en la audiencia que no haya visto algo de esto en las noticias, que no haya visto alguna de estas cosas. Y esto es consecuencia de una razón obvia, que el aumento de la población humana ha tomado
una velocidad hiperexponencial en las últimas décadas y somos cada vez más habitantes en un planeta, ¿no? Un planeta finito con recursos limitados, en que nosotros le hemos ido estirando cada vez más la capacidad de carga con tecnología, pero ya hoy en día vivimos al debe. ¿Sí? Normalmente la cantidad de recursos que nosotros podríamos aprovechar de forma sostenible en un año la agotamos como por estas fechas, ¿sí? Agosto, septiembre, y el resto del año lo terminamos con recursos prestados del próximo año y así, ¿no? Nuestro déficit de recursos naturales crece cada vez más. Y esta población humana, que no solo crece en cantidad, sino que crece en las cosas que demanda, ¿no? Crece en la cantidad de bienes y servicios y recursos que demanda, va generando una fuerte presión sobre los ambientes naturales. Entonces, es así que Osvaldo Sala, el año 2000, en ese paper súper citado de Science, identifica los 4 componentes principales del cambio global, que son el cambio del uso del suelo, la sobreexplotación de los recursos, las invasiones biológicas y el cambio climático. Y puse esa imagen de ahí porque después Jared Diamond, ¿no?, puso una analogía a esto como los 4 jinetes del apocalipsis, ¿sí? Como que eran los 4 elementos clave del cambio global que podían llevar a una serie de cambios en los sistemas naturales que finalmente llevaran al colapso, como lo había predicho Thomas Malthus ahí en el siglo XIX. Entonces, el cambio global es un poco más complejo de entender porque implica procesos a distintas escalas, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en estos 4 factores que les mencioné hace un momento, los primeros 3, que son el cambio del uso del suelo, la sobreexplotación y las invasiones, funcionan a una escala espacial más pequeña que el cambio climático, ¿sí? Y también tienen una escala temporal relativamente distinta, ¿no? Entonces, nosotros esperamos efectos a distintos tiempos según el fenómeno que estemos viendo, y para no complicarlos mucho con este esquema complejo, ¿sí? La idea de esto era mostrar lo enredadas que son estas relaciones de codependencia entre los distintos drivers de cambio global y sus consecuencias. Y el problema es que, ¿no?, este espagueti nos genera una gran complejidad al momento de querer separar las relaciones causa-efecto, porque estas no son independientes, ¿no? Entonces nosotros podemos focalizarnos en un par de estos nodos, pero estos tienen una covariación con varios de los otros nodos que pueden oscurecer el resultado. Entonces, precisamente, la idea de esto es utilizar este sistema que nos proveen los muérdagos para tratar de desenredar un poco esto y hacer algunas predicciones a futuro de lo que pasaría con el cambio global. Este es un trabajo que ya tiene unos cuantos años, pero es un análisis súper bueno que hizo Cristian Echeverría con otra gente, en que utilizando imágenes de satélite fueron cuantificando la deforestación y fragmentación de los bosques en Chile. Y yo creo que la imagen es bastante explicativa. Ellos miraron 3 momentos, 1975, 1990 y 2000, y lo que está en verde claro acá corresponde a bosque nativo, y esto que está en café corresponde a plantaciones exóticas, principalmente pino, en menor medida eucalipto, y lo que está en este amarillo más claro corresponde a terrenos agrícolas. Entonces, acá vemos que hacia el 75 el bosque nativo era la cobertura principal y teníamos grandes extensiones de bosque nativo continuo, relativamente continuo, con algunos fragmentos por ahí. Hacia el año 2000 ya fue desapareciendo gran parte de este bosque nativo y se fue fragmentando, para el año 90, y para el año 2000 gran parte de eso fue reemplazado por plantaciones forestales, ¿no? Yo creo que si estos autores actualizaran esto a 2020, ¿no?, el escenario sería realmente deprimente, ¿sí? Porque los sistemas naturales se han ido reduciendo a una velocidad acelerada, y ellos estimaron en ese momento en que cada año se pierde un 6% de la cobertura boscosa de este sistema,
¿no? Posiblemente hoy en día ese valor inclusive ha aumentado, y esto genera una serie de impactos en todas las especies que permanecen en estos pequeños fragmentos de bosque y que se las arreglan para sobrevivir en las plantaciones o en los sistemas antropizados. Entonces, ¿qué nos pueden decir los muérdagos sobre esto? ¿Sí? Para entender este espagueti de respuestas del cambio global, los muérdagos nos pueden dar algunas respuestas porque tienen 4 procesos jerárquicos que son clave para su persistencia. El primero, las plantas hospederas. Después, los mutualistas, es decir, polinizadores y dispersores de semillas. Tercero, el reciclaje de nutrientes. Y 4, la formación de nuevas interacciones, como por ejemplo, interacciones con especies exóticas. ¿No? Entonces, en los sistemas urbanos acá es muy común, ¿no?, ver los álamos, ver las acacias australianas plagadas de muérdagos, ¿no? Y yo creo que no hay ningún árbol nativo que sea tan parasitado como estos árboles exóticos que se plantan con fines ornamentales en las ciudades. Entonces, ahí se generan interacciones nuevas que no podrían ocurrir de otra manera. Entonces, respecto a las plantas hospederas, el cambio global puede alterar la disponibilidad de hospederos competentes, ¿no? Entonces, en el caso de muérdagos muy especializados, esto puede traducirse en una limitación de hospederos competentes, pero como les decía también, la introducción de especies exóticas puede cambiar esto al otro lado. Y esta es una imagen aquí muy cerca de la universidad, donde hay una acacia que tiene más muérdago que acacia. Nosotros contamos más de 100 y yo creo que nos quedamos cortos contando el número de muérdagos que habían en este árbol. Y esto a las 8 de la mañana es un hervidero de picaflores, de abejas, de abejorros y de todo, ¿no? Entonces generan unos puntos muy grandes de concentración de las interacciones. Por otro lado, tenemos a los mutualistas, y en este caso la dependencia reproductiva de los mutualistas es mayor al común de las plantas, y la perturbación puede causar la disminución o incluso la desaparición de los mutualistas más eficientes, y estos usualmente son reemplazados por otras especies redundantes, más generalistas, que suelen tener una menor efectividad. Por otro lado, esto afecta al ciclaje de nutrientes, ya que como les contaba al inicio de la charla, los muérdagos concentran también los nutrientes del hospedero junto con el agua, y esto es un excelente fertilizante para otras plantas. Entonces, en la medida en que cambian los hospederos, cambia la cantidad de muérdagos y cambia su distribución en el espacio, cambian también los patrones de facilitación por nutrientes. Y por último, está esta formación de nuevas interacciones, ¿no? Porque entran una serie de especies invasoras en este escenario y comienzan a cambiar las reglas del juego, ¿no? Entonces, por un lado, están estos árboles exóticos hiperparasitados, como el que les mostraba hace un minuto, pero también entran especies exóticas que empiezan a interactuar con los muérdagos. Es una foto que tomé hace un par de meses acá cerca, ¿no?, que habían abejas de la miel alimentándose de las flores del muérdago. ¿Sí? También hay el abejorro europeo, este amarillo y negro, el Bombus terrestris, también alimentándose de las flores del muérdago, ¿no? Y estas son interacciones que normalmente no se ven, no se reportan en sistemas naturales, ¿no? Normalmente acá son picaflores, el 95%, y lo otro son abejorros nativos, pero hemos visto también algunas especies exóticas que se comienzan a meter en este sistema. Y si sumamos 1 más 2 más 3 más 4, tenemos una serie de efectos en cascada que estos procesos jerárquicos nos llevan. Entonces, los cambios en la abundancia y principalmente en la estructura espacial de los muérdagos hacen que se cambien las reglas del juego para los demás ambientes. Entonces, estos son 2 esquemas que extraje de este trabajo que publicamos a principios del 2019, en que nosotros vimos cómo cambiaban las relaciones de flujo génico de los muérdagos entre bosque nativo y una plantación forestal abandonada. Y en estos casos, uno pensaría que al muérdago le va muy bien en la plantación, porque uno ve mucho y ve mucho muérdago agregado, pero en realidad esto genera un problema, ¿no? Porque al tener ese gran supermercado de alimento en un solo punto, hace que tanto los polinizadores como los dispersores muevan el polen y las semillas en el mismo lugar,
Entonces, eso hace que a la siguiente generación las plantas que están ahí son parientes de las que ya estaban ahí, y eso va aumentando el parentesco y va reduciendo el flujo de genes a nivel del paisaje. Y aquí veamos una comparación histórica del flujo génico, y nosotros teníamos anteriormente una mayor cantidad de flujo entre las poblaciones de bosque nativo, que son las que están con N, y en el flujo contemporáneo, que es lo que estamos viendo acá, vemos que las principales relaciones de flujo se dan entre el sistema transformado por plantaciones, ¿no? Entonces las flechas rojas nos muestran ahí las poblaciones con más flujo, y no hay ninguna población nativa que tenga una flecha roja saliendo de ella, ¿no? Entonces son estos grandes agregados de plantas que se forman en estos sistemas modificados por el ser humano los que empiezan a dominar el flujo de genes, y también esto hace que se aumente el parentesco y se reduzca la diversidad genética. Ya pensando en los drivers de cambio global, nosotros podemos pensar en algunos escenarios acá, ¿no? Entonces, primero, ¿qué pasa con las plantas hospederas? ¿No? Entonces, tenemos tres opciones: que se mantengan, que se pierdan o se recombinen con otras nuevas, ¿no? También tenemos un escenario de cambio de uso del suelo, que esto se fragmente, se degrade o se transforme, y al igual que los hospederos, los mutualistas se pueden mantener, se pueden perder o se pueden recombinar con otros nuevos. Entonces, estos procesos de cambio de uso del suelo van a afectar directamente a los muérdagos, pero también van a tener un efecto indirecto vía sus hospederos y vía sus mutualistas. Entonces, esto nos puede llevar a un escenario de no efecto, ¿sí? Donde los cambios en direcciones opuestas se anulan y nos dan un resultado más o menos similar, ¿sí? Y el proceso resulta más o menos igual. Pero lo que nosotros podemos esperar en muchos sistemas son dos opciones. Uno, que esto nos lleve a un colapso reproductivo, en que la falta de alimento, la menor cantidad de nutrientes y la falta de facilitación nos lleven a un cambio en la comunidad de plantas, o por el contrario, que haya un incremento numérico muy grande, en que haya una gran infestación de los hospederos, una nueva recombinación con otras especies, y aunque eso aparentemente puede verse bueno, tiene un papel importante en la reducción del flujo de genes a nivel del paisaje y en el aumento del parentesco. Entonces, ambas van a tener efectos en la comunidad de plantas, y cuando cambia la comunidad de plantas, inevitablemente van a haber cambios en la comunidad de animales, y eso nos genera un loop que nos vuelve al principio, ¿no? Entonces, estos efectos en cascada entran en este vórtice que se va haciendo cada vez más grande y va comprometiendo la persistencia de estas plantas, ¿no? Entonces, dado que los muérdagos tienen este rol clave en muchos sistemas, nosotros podemos esperar que estos efectos en cascada se propaguen al interior de la comunidad y provoquen un reordenamiento de las especies y sus interacciones, y este reordenamiento puede ser evidente o poco evidente. Y aquí me voy a salir un poco del tema y me voy a meter en algo nada que ver que estuvimos haciendo los últimos años, ¿sí? Que nosotros teníamos este sistema, que ya se los mencioné, teníamos el muérdago con el polinizador y el dispersor, pero además este polinizador poliniza muchas otras especies nativas del bosque y el dispersor dispersa muchas otras especies del bosque, pero aquí hay un nexo, ¿no? Hay un eslabón de esto que es poco intuitivo, que es el tema de los musgos, ¿sí? Los picaflores hacen sus nidos con los musgos, se benefician de ellos. Aquí hay una interacción doblemente positiva porque también dispersan las esporas de los musgos mientras hacen los nidos, y estos musgos también son utilizados por los monitos para construir los nidos. Entonces, si nosotros desaparecemos al muérdago de esta ecuación, al poco tiempo vamos a tener un cambio muy grande en la comunidad, ¿no? Porque eso va a afectar directamente al polinizador, al dispersor, y va a ir afectando a las especies que este también poliniza, a las especies que este también dispersa, y muchas de estas especies de árboles son aquellos donde nosotros encontramos los musgos con que hacen los nidos y entramos en un vórtice de extinción. Y ya para ir cerrando,
esto, veamos qué pasa con este otro factor que les había dicho que funciona a otra escala temporal y espacial, que es el cambio climático. ¿Sí? De esto se ha hablado bastante en los últimos años, ¿sí? Desde que Al Gore hacía el show ese con la grúa y mostraba el incremento en el CO2 y en la temperatura, se han propuesto varias respuestas al cambio climático que pueden tener las especies, y estas tres de arriba son particularmente importantes para las interacciones planta-planta y planta-animal, que tienen que ver con las alteraciones fisiológicas, principalmente relacionadas con la fenología, con la migración de los animales hacia lugares más frescos, y eso se espera que provoque desacoples temporales y espaciales que finalmente nos lleven a la disrupción de las interacciones. Entonces, en este sentido, los muérdagos nos pueden dar información muy interesante, porque además de ser un recurso clave, dependen de las plantas hospederas, dependen de la polinización y dispersión biótica. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un sistema altamente asimétrico, ¿sí? Donde el muérdago depende más de los animales que los animales del muérdago. Y otro aspecto clave es que los muérdagos tienen un potencial hídrico muy alto. Entonces, como parasitan otras plantas, para succionar el agua de la planta hospedera necesitan un potencial hídrico muy alto, que las hace muy sensibles a las sequías. ¿Sí? Son como una bomba de agua que tiene que estar bombeando agua y evapotranspirando todo el tiempo para asegurar el suministro de agua, y eso en condiciones normales, con 2.000, 3.000 milímetros de lluvia al año, como lo hay en el bosque valdiviano, un año normal está bien, pero en condiciones de sequía puede resultar crítico. Entonces, los efectos directos del cambio climático pueden expresarse en este desacoplamiento espacial, como yo les decía. Entonces, en una situación original, tenemos una coincidencia de los rangos de distribución del muérdago, del hospedero y de los mutualistas, pero conforme aumenta la temperatura, puede ser que el hospedero o el mutualista empiecen a cambiar su rango de distribución, y el solapamiento con el muérdago se hace bastante menor, ¿no? Entonces, dado que el muérdago tiene menos posibilidades de irse moviendo, ¿no? Es probable que su rango de distribución se vaya achicando también. Por otro lado, tenemos el desacople temporal. ¿Sí? Entonces, en una situación normal, la floración y la actividad del polinizador se solapaban bastante en el tiempo, pero conforme aumenta la temperatura, las plantas florecen antes. ¿Sí? De hecho, acá estamos a principios de agosto y está todo florecido allá afuera. ¿Sí? La floración se adelantó un poco más de un mes y medio este año. En cambio, como la temperatura todavía está buena en los otros lugares, los picaflores tardan más en migrar hacia el lugar. Entonces, conforme aumenta la temperatura, este solapamiento temporal entre la fenología de la planta y la migración del polinizador se va haciendo cada vez menor, y esa ventana de interacción se va haciendo más chica. Y quizás lo más perverso y lo más a corto plazo que hay en esto no tiene que ver con estos desacoples, sino que tiene que ver con los efectos indirectos. Es un trabajo que publicamos en 2018 con Antonio Lara y la gente de su laboratorio, en que nosotros utilizamos este sistema del bosque valdiviano, ¿sí? Que tenemos al Tristerix corimbosus, que es un muérdago relativamente generalista, que parasita unas 32 especies de plantas. Es polinizado en el invierno por el picaflor chico, dispersado en el verano por el monito del monte, y estos a su vez son el polinizador y el dispersor más importantes de los bosques. Y coincidió que Antonio y su gente estaban haciendo mediciones de clima en el mismo lugar en el que nosotros teníamos varios años de datos de interacciones. Y ahí juntamos los datos y salió este trabajo súper interesante, en que nosotros pudimos ver qué pasaba en una de las peores sequías en décadas. Entonces, acá en el panel A tenemos la precipitación de verano en la Reserva Costera Valdiviana, que en promedio son 200 milímetros, y este año en particular tuvimos 15. ¿Sí? Fue un año realmente seco, fue un año donde tuvimos más de un mes en campo y no llovió ni una sola gota, y como podemos ver en el panel B, esto afectó la humedad en el suelo, la cual tardó un par de años más en recuperarse. Y este panel de la derecha nos muestra el registro histórico más cercano, que es el del aeropuerto de Valdivia, y nos muestra que ese año fue la peor sequía en al menos 50 años.
Este año la precipitación estuvo 12 desviaciones estándar por debajo de la media histórica de la zona. Entonces, ¿a qué nos llevó eso? Nos llevó a una reducción en la producción de flores. ¿Sí? Las barras blancas son 2012, que fue un año normal, las barras negras 2015, que fue el año muy seco. Igualmente la producción de frutos, no solo las del muérdago, sino la producción de todos los frutos, se redujo como a la mitad. Las tasas de visita de los picaflores, sin embargo, se mantuvieron muy parecidas, pero las tasas de visita del monito bajaron como 2/3. Entonces, si nosotros vemos esto corrigiendo las tasas de visita por hora por flor o por hora y por fruto, vemos que hay un escenario bastante crítico para la dispersión de semillas, donde donde el servicio efectivo de movilización de semillas se redujo mucho. ¿Sí? Porque no solo es que habían menos semillas, sino que también habían menos monitos para mover las semillas, y esto coincidió con una baja poblacional de los monitos los próximos años, y esto también me lo confirmó Guillermo Amico, que ellos estaban muestreando con trampas cerca de Bariloche, en Yao Yao, tuvieron muestreando, y después de ese verano seco, tuvieron un par de veranos con poco monito. ¿No? Entonces, esto impacta en las reservas energéticas del monito. Entonces, si se alimentan poco durante el verano, es posible que no sobrevivan a la hibernación durante el invierno. Entonces, ya para ir cerrando, el mensaje de esto es que estos efectos indirectos importan. ¿No? Entonces, la sequía limita el agua disponible en el suelo, causa estrés hídrico. Los muérdagos, por su propia fisiología, drenan al hospedero para asegurar su suministro de agua y hacen lo que yo le llamo un suicidio retardado. ¿No? Porque el muérdago seca a su hospedero para asegurar su suministro de agua, el hospedero se muere y el muérdago se muere un par de meses después. Y eso lo comprobamos efectivamente, porque el año seco, la mortalidad de muérdagos se duplicó. ¿Sí? Se murieron el doble de muérdagos que lo que se moría un año normal, y casi todos ellos estuvieron asociados a la muerte del hospedero. Y también el estrés hídrico reduce la producción de flores y de frutos, y esto lleva a un colapso reproductivo. ¿No? Plantas como la rayana espinosa o el maqui, que solían tener cientos o miles de frutos por planta, ese año tenían 20, 30. ¿No? Entonces, aunque los animales trabajaran al máximo de su eficiencia en dispersión, la cantidad de semillas efectivamente dispersadas y de reclutamiento para el siguiente año fue bastante menor. ¿Sí? Y aquí tenemos un esquema resumen de estos efectos. ¿Sí? Entonces tenemos por un lado que los animales se impactan por una menor reserva energética, las plantas se impactan por una mayor mortalidad y una menor producción de frutos, lo cual impacta también a la reserva de los animales. Esto disminuye interacciones, es una comunidad que van a reducir la dispersión no solo a nivel del muérdago, sino de toda la comunidad, van a reducir la dispersión de semillas a nivel de toda la comunidad, y también van a reducir la facilitación planta a planta, lo cual tiene un efecto grande en la composición de especies que retroalimenta a las plantas. Y ahí, cuando estaba pensando esto, me acordé de este trabajo de 2005 de Douglas Fox en Science, que nos hablaba, ¿no?, si volvemos a un futuro no análogo, ¿no? Entonces ahí hace una especie de chiste con el título, con la película de Volver al Futuro, y habla de esto de volver a un futuro no análogo, porque no solamente estamos enfrentando recombinaciones de especies, sino que estamos enfrentando recombinaciones de interacciones y recombinaciones de climas, ¿no? Entonces, probablemente este cambio global que hemos generado como especie humana ha cambiado tanto las reglas del juego que nuestros sistemas naturales van a ir más allá de la resistencia, van a ir más allá de la resiliencia, sino que se van a reorganizar de una forma completamente distinta. Entonces, en la medida que nuevos climas aparecen, otros climas desaparecen. Por ejemplo, se espera que de aquí a fin de siglo Valdivia tenga el mismo clima que La Serena, ¿no? A ponerlo en términos de Argentina, que Bariloche tenga el clima de Salta, sería algo parecido a eso. Entonces,
estas interacciones, ¿no?, se van recombinando, van formando asociaciones con especies que jamás podrían haber llegado ahí de forma natural y que nosotros como humanos las llevamos, y otras especies dominantes tomen el lugar de las que estaban originalmente y en poco tiempo cambien las reglas del juego de sistemas que han evolucionado durante millones de años, ¿no? Entonces, los muérdagos nos dan algunas pautas de lo que podría venir en nuestros sistemas, y todavía son muchas las preguntas que nosotros tenemos por responder en esto, y la pregunta que siempre les dejo a mis estudiantes, digo, bueno, la naturaleza se va a dar formas de persistir, pero ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, como especie humana, ¿vamos a poder persistir cuando todos los servicios ecosistémicos de los que dependemos cambien de esta forma? ¿Sí? La pregunta que la dejo abierta, y quiero terminar con esta frase de Darwin, del origen de las especies, ¿no?, que nos dice que hay grandeza en esta visión de la vida, con sus distintos poderes, que empezaron con un aliento de vida, con unas pocas formas, las cuales fueron ciclando por las leyes de la gravedad, y pasaron de seres muy simples a las formas más maravillosas que han existido, que evolucionan y que siguen evolucionando. Entonces, quiero dejarles este mensaje, ¿sí? La naturaleza va a seguir, ¿sí?, va a seguir incluso después que nosotros, pero entender cómo va a seguir es el desafío que tenemos hoy en día. Y bueno, quiero agradecer nuevamente a Silvia y a Mariano por darme el espacio de compartir esto con ustedes. Quiero agradecer también a todos los estudiantes y colegas que han pasado por el laboratorio durante estos últimos 15 años, durante todo este proceso. Pero agradecer también a Fondesit, que nos ha financiado los últimos proyectos, a The Nature Conservancy, que nos ha dado el acceso a la reserva durante todo este tiempo, y principalmente quiero agradecer a Guillermo Amico, Antonio Lara, David Watson y Roberto Nespolo, que han sido súper importantes en todo el proceso de generar y discutir estas ideas en los últimos años. Y eso es lo que tenía para mostrarles hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahí pasamos, no sé si hay preguntas en el chat, Silvia. Está muteada, Silvia. María del Rosario Montiel pregunta, ¿en Argentina considera que hay ecosistemas de tipo sabanoides? ¿El Chaco húmedo podría ser? Pregunta. No conozco mucho del sistema, pero yo creo que sí, podría considerarse. Y quizás el cambio con las sequías y con el cambio biológico podría llevar por ahí, quizás. Por ahora no hay otra pregunta. Mariano, no sé, vos tenías Sí, algo para sí, yo preguntar, y tenía, esperamos porque tarda un poquito en hacer las preguntas, en aparecer las preguntas. sí, quería preguntar, ¿qué tanto los hospederos juegan en el sistema, ¿no? O sea, mencionaste 4 como atributos o conjuntos de atributos o jerarquías que caracterizan al sistema de la interacción de los muérdagos con sus polinizadores y dispersores, pero también están los hospederos, y incluso en un momento que ahí es donde me nace la pregunta, eh, ¿cuándo evaluaron ustedes el potencial efecto de la sequía y el estrés, y que los muérdagos serían una bomba de agua sobre otra bomba de agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto los hospederos juegan en este sistema, digamos, en la cadena que sigue hacia los animales? Los hospederos son fundamentales porque son el primer nivel de entrada. O sea, si no está el hospedero, no está el muérdago. Y
y la interacción con el hospedero tiene otra serie de componentes que nosotros hemos ido explorando un poco estos años, como la atracción química, ¿no? Entonces, junto con el agua y estos nutrientes, los muérdagos también concentran otra serie de compuestos secundarios y emiten una serie de volátiles que atraen a ciertos mutualistas. Entonces, eso hace, por ejemplo, que hospederos poco comunes sean más visitados por los polinizadores o los dispersores que otros hospederos más comunes, y es un tema de atracción por volátiles, ¿no? Entonces, hay un tema de interacción química ahí que es importante, y hay también un tema de concentración de ciertos compuestos, ¿no? Y bueno, cuando estábamos empezando con la parte genética con esto, nos costó muchísimo extraer DNA de alta calidad de los muérdagos porque había mucha contaminación. Y un día conversando con los guardaparques nos decían, sí, cuando alguien está resfriado, buscamos muérdago de este árbol, pero cuando a alguien le duele el estómago, buscamos muérdago de este otro árbol. Entonces, ahí me hizo clic y dije, claro, la identidad química del muérdago varía dependiendo del hospedero, ¿no? Y también la sobrevivencia del muérdago varía dependiendo del hospedero, ¿no? Hay hospederos que son mucho más resistentes a la sequía y que se la pueden en condiciones de escasez hídrica, y hay otros que son muy sensibles, que están muy adaptados a condiciones de mucha lluvia y se mueren rápidamente, ¿no? Entonces tú tienes una mortalidad diferencial de los hospederos en las sequías, y por lo tanto tienes una sobrevivencia diferencial de los muérdagos después de la sequía, ¿no? Entonces, ahí nosotros ahí lo estamos pensando con una dirección de abajo hacia arriba, digamos, o bottom-up, ¿no? Hospedero, muérdago y después los animales interactuantes. Pero al revés, ¿cuáles serían los efectos de las demandas del muérdago también sobre esos hospederos, digamos? ¿Cómo juega la interacción en la dirección inversa? ¿Qué podrías comentarnos sobre esto? esto también podría ir en términos de la facilitación que les mostraba hace un momento, ¿sí? En que el muérdago puede tener un rol fundamental en atraer polinizadores y dispersores hacia el hospedero y jugar un rol importante en su éxito reproductivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la rayana espinoso, que per se no es una planta muy atractiva para los polinizadores y los dispersores, el muérdago juega un papel de facilitación súper importante al atraer polinizadores y principalmente al atraer frugívoros, ¿no? Y multiplica por 4 el reclutamiento del hospedero en situaciones normales. Muy A mí se me impresionante. ocurre una pregunta, ya que, bueno, en esta, cómo interactúa el muérdago con el hospedero en estas interacciones mutualistas. Se ha estudiado cómo interactúa en cuanto a las antagonistas en la herbivoría. Me da la impresión de haber visto un muérdago en general poco comido, ¿no? Las hojas. No sé si han visto algo de eso también, porque me imagino que tiene que ver con el hospedero también, qué químicos usa para defenderse, etc. Sí, es algo que hemos ido viendo. En general uno no ve hojas de muérdago comidas, ¿no? Y probablemente tiene que ver con la concentración de metabolitos secundarios en las hojas. Lo que hemos visto, y todavía es algo que está ahí en pañales, es que hay una variación muy grande de la morfología de las hojas entre hospederos, ¿no? Pero es una variación tan grande que parecieran especies distintas, pero es la misma, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía no hemos desarrollado completamente, ¿no? Pero probablemente esa concentración de químicos también actúa como un agente protector, ¿no? Porque en todos estos años no hemos visto herbivoría en las hojas del muérdago, a pesar que el hospedero sí está comido. Súper interesante el Y sistema. respecto al color de los frutos, de algunas características de las flores, de los frutos que tienen que ver con los compuestos químicos metabolitos secundarios, ¿vieron alguna variabilidad, perdón, entre hospederos? No lo hemos podido medir como tal, ¿no? Hemos tenido una serie de desafíos para llevar el laboratorio al campo y hacer esas mediciones químicas,
pero hay una serie de covariaciones ambientales que son importantes ahí. Lo Guillermo Amico tiene un trabajo del 2011 en Ecography, en que muestra que el cambio del dispersor del pájaro al marsupial, conforme vas de norte a sur, se debe a un polimorfismo del color en el fruto, que tiene que ver con la cantidad de sol que recibe durante la maduración, ¿no? Entonces, hacia el norte, ¿no?, que tenemos el matorral mediterráneo, que es bosquecito esclerófilo más bien bajo, los frutos maduran expuestos al sol y quedan amarillos, anaranjados, mientras que al sur, en el bosque lluvioso, como reciben menos luz, los frutos maduros quedan verdes. Entonces, hay un área en que la distribución de la tenca y la distribución del monito se solapan, pero las tencas no consumen los frutos del quintral porque no los ven, porque son frutos verdes en un fondo verde, ¿no? Entonces, para las aves que dependen de la vista no son detectables. Y lo que nosotros hicimos una vez, ¿sí?, unas pocas plantas por restricciones del área protegida, fue cambiarles artificialmente la condición. Teníamos plantas que estaban, por ejemplo, a orilla de camino y que les daba el sol durante buena parte del verano y los frutos maduraban rojitos al inicio, y a esas las tapamos con una malla de sombra para hacerles sombra el segundo año, y a las que estaban sombreadas con una tijera de podar les abrimos un hoyo en el dosel para que les entrara sol y cambiaron, ¿no? Y no solo cambia el color, sino que cambia la proporción ancho-largo, cambia el contenido de azúcar, cambia el volumen de pulpa, ¿no? Entonces, no sé si hay un cambio químico de los pederos, sospecho que sí, pero no lo hemos podido medir por un tema de la complejidad que tiene el llevar estos químicos de un área remota hasta el laboratorio en menos de una hora, pero al menos morfológicamente hay un cambio enorme por las condiciones ambientales, ¿no? Y esto en un escenario de cambio global también es súper relevante, ¿no?, porque te cambian las reglas del juego de los interactuantes. Acá hay un par de preguntas. Perdón, justo se me ha actualizado y hay varias preguntas ahora, se actualiza y aparecen. Bueno, una me parece que es más rápida, conocer tu reflexión, primero muy interesante la charla, Mario Di Vitetti, pregunta si quisiera conocer algunas reflexiones en relación a ecosistemas neotropicales que hayan sufrido un proceso de defaunación que no ocurrió en África. Y si el Chaco Seco podría haber sido más parecido al Serengeti hace 15.000 años. Sí, es posible que esto haya ocurrido, porque van cambiando los climas, pero también van cambiando las especies que interactúan, ¿no? Entonces, en este caso, estas especies tan especializadas en interacciones planta-animal, la defaunación o el cambio que puede generar un cambio de clima en los animales puede comprometer severamente la eficiencia en que se dispersan las semillas, ¿no? Entonces, lo que normalmente uno espera es que los nuevos dispersores sean menos eficientes y el sistema colapse, pero también se ha visto que llegan otros dispersores nuevos y son mucho más eficientes y llevan a un incremento numérico en el sistema, ¿no? Entonces, esto se ha estudiado poco en realidad, ¿no? Hay algunos estudios en Brasil que son bien interesantes que apuntan a esto, ¿no? Entonces, el momento en que la defaunación, por ejemplo, en la mata atlántica, elimina a gran parte de las aves frugívoras grandes, son las aves frugívoras chicas las que hacen el trabajo. Entonces, siguen haciendo el trabajo, pero reducen la distancia de dispersión y eso compromete el flujo de genes a nivel del paisaje, ¿no? Pero esto no se ha evaluado con herramientas moleculares hasta el momento. Acá estoy teniendo problemas con la actualización, he tenido un pequeño corte de internet, ya retomo las preguntas que faltan, ¿no? 2 segunditos. Mariana, no sé si vos estás viendo el chat y querés ver cosas que pasan con la conectividad. Francisco, ¿habría otros sistemas parecidos, así con este nivel de complejidad, con jerarquías? Seguramente esta pregunta, digamos, como sistemas análogos,
al sistema del muérdago y sus interactuantes? Yo creo que sí, ¿ah? Los bosques tropicales yo creo que sí, que pueden haber muchos sistemas que tengan este nivel de complejidad y de especialización. Bueno, los sistemas templados es menos común, porque en general, bueno, como los recursos son muy estacionales, las interacciones son muy amplias, son muy generalistas, pero en los sistemas tropicales yo creo que hay muchos sistemas que tienen un comportamiento similar y esto que nos muestran los muérdagos se puede extrapolar perfectamente eso. ¿No? Pensando, por ejemplo, en los bosques tropicales, las plantas epífitas, como estas bromelias que crecen sobre los árboles y que son microhábitats para un montón de otras especies. ¿No? Entonces, la bromelia depende del árbol, depende de que haya humedad dentro de la bromelia, y eso genera toda una microfauna asociada a esa bromelia, que además tiene otra serie de, de roles en el bosque. Entonces, sin necesidad de ser parásito, ¿no? Puede ir por ahí, por ejemplo. Bueno, No sé cómo estamos de tiempo, pero acá hay un problema en la conexión, digamos, no me están saliendo las preguntas de la sala Orcomolle. A los técnicos les digo que por favor vean si está pasando algo acá o hay una conexión con problemas. Digamos, me manda a las preguntas de otra sala. ok, bueno, ya estamos 2 minutos pasados. Quedan las preguntas en contacto indirecto y te agradecemos muchísimo, Francisco, por esta muy ilustrativa charla de un sistema tan complejo como el de los muérdagos y a traerlo a colación en este contexto del futuro no análogo el cual nos indagamos en esta reunión. Así que muchísimas gracias, Francisco. Y Gracias a ti, un gusto haber estado. un gusto enorme, Francisco. Muchas gracias. Y gracias a quienes están allá, pueden quedar en contacto con Francisco a través de el Wonder o directamente por el correo electrónico. Así Gracias. es. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo a la distancia. Nos vemos. Un abrazo.